Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a este segundo bloque de noticias en Pulso Latino. El equipo de Aruba de nado sincronizado queda en el cuarto lugar en rutina técnica en Veracruz, en México. Debido al mal tiempo del lunes, la competencia de rutina técnica no pudo continuar en Veracruz, México, donde actualmente hay posibilidad que los equipos clasifiquen para los Juegos Panamericanos. El mal tiempo hizo que el equipo de Aruba no pudiera nadar el lunes, pero el martes sin falta tuvieron su presentación e iniciaron en el segundo lugar, ofreciendo una presentación que cayó en agrado de los presentes. La puntuación final del Team Aruba fue de 65, 89, 88, dejándolos así en el cuarto lugar de la competencia, cuyos primeros lugares se los llevaron México, Colombia y Venezuela en ese mismo orden. Y nos vamos para Colombia, donde la esposa del general Alzate, secuestrado durante el fin de semana por las FARC, dice que hará hasta lo imposible para lograr su liberación. Fue a las 12 del día del pasado domingo cuando Claudia Farfán habló por última vez con su esposo, el general Rubén Darío Alzate. Él me contó que iba para una reunión en la policía, ahí en Quibdó. El Chocó es un departamento muy rico, pero a la vez muy pobre, y él está empecinado en sacarlo adelante. Pese a las versiones sobre una posible omisión de los protocolos de seguridad por parte del alto oficial, ella insiste en que solamente las FARC son las responsables del secuestro. Los únicos responsables de cuando secuestran a alguien son sus secuestradores. Y también tiene claro que estaría dispuesta a hacer lo que sea por su liberación. El día que me casé fue en las buenas y en las malas, en todo. Juan Pablo, su hijo, confía en reencontrarse con él y tenerlo a su lado en diciembre, mes en el que iba a ser trasladado a Bogotá tras cumplir su misión en el Chocó. Ahorita no puedo levantar un teléfono y llamarlo, eso es doloroso, pero pues hablé con él y espero hablar con él muy pronto. Por eso tanto Juan Pablo como su madre tienen un mensaje para el general Alzate. Que lo amo con toda mi alma, que lo extraño y que aquí lo estamos esperando. Y a las FARC, a las personas que lo tienen, que hablen con él, que lo conozcan, que es un ser humano maravilloso y si lo conocen no le pueden hacer daño. Ambos se mantienen a la expectativa de un eventual viaje a La Habana para pedir directamente a las FARC la liberación del oficial y que se reanuden los diálogos de paz. Honduras, por cuarto año consecutivo, no califica a la cuenta del milenio. En caso de que Honduras sea aprobado el próximo año, tendrían acceso a recursos por más de 200 millones de dólares. Por tercera ocasión consecutiva, el país ha quedado fuera de la cuenta del milenio. Las autoridades solo tienen una explicación. Se están analizando lo que ha pasado durante los últimos 3 años en Honduras y obviamente durante los últimos 3 años pasaron cosas buenas, pero también pasaron cosas que no permitieron avanzar el país en los temas que eran críticos para la cuenta del milenio. De acuerdo al informe del Departamento de Estado, Honduras no aprobó 10 de los 20 indicadores con lo que se evalúan las naciones beneficiadas y que nuevamente la condenan a solo contar con el programa Umbral, que equivale de hecho a un repechaje. Ya como Congreso nosotros muy poco podemos hacer, no somos inquisidores, nosotros solo legislamos para que se cumplan. El reporte destaca que Honduras es reprobada en control de corrupción, Estado de Derecho, efectividad gubernamental, libertad de información, tiempo para iniciar un negocio, política fiscal, tasa de vacunación, porcentaje de niñas que acceden a la educación, acceso y derecho a la tierra. Yo creo que el presidente y todo su gabinete de gobierno han demostrado su intención de corregir esto, pero es un tema de un proceso, estamos en eso. En caso que Honduras logre ser aprobada el próximo año, tendrá acceso a recursos por más de 200 millones de dólares. René Amaya, 11 Noticias. La primera dama de México, Angélica Rivera, anunció que pondrá a la venta sus derechos de compra sobre una mansión avaluada en 7 millones de dólares en la capital del país, luego de que generara críticas sobre posibles conflictos de interés. Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico como actriz, conductora y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo. Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias
a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra-venta. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre del 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de Palmas. Se inició la construcción de la casa en el mes de julio del 2010. Tiempo después, la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero del 2012, firmé con la inmobiliaria una compra-venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados con número 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, así como en relación con las construcciones en ellas edificadas. En esa fecha se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. Al día de hoy, he pagado un total de 14.343.555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. Costa Rica denunciará ante la Corte de La Haya la nueva incursión y daño ambiental nicaragüense en el margen del río San Juan. En Pangas y con motosierras fueron sorprendidas varias personas haciendo incursiones y tala de árboles en el margen costarricense del río San Juan. La Cancillería de la República le atribuye estos hechos a Nicaragua. En las imágenes tomadas por los oficiales de la Policía de Fronteras, también se observa una draga trabajando del lado costarricense. Ya la policía costarricense ha detectado la presencia de las dragas que están encargadas al prófugo de la justicia costarricense, al señor Edén Pastora, que han entrado al territorio costarricense y, repito, han causado daño ambiental a nuestro territorio. Y eso quiere quitarle el río a San Juan, a Nicaragua, todo eso es puro bla, bla, bla. No tiene ningún fundamento. Curiosamente, ellos hacen la limpieza y la única limpieza que hacen del río San Juan es precisamente del lado de nosotros. ¿Por qué no lo limpian también del lado de ellos? Entonces lo que hacen es pegar las dragas a la orilla de nuestra margen, donde inicia el territorio. Las dragas, como ustedes saben, tienen unas mangueras bastante gruesas, que son las que extraen, entre comillas, el sedimento, las pegan en nuestra orilla y van socavando la base de esto. Esta nueva violación, como la ha calificado el gobierno, se da en el área de Isla Calero, específicamente entre Caño Pereira y San Juanillo. Este video, grabado por oficiales de la Fuerza Pública, muestran lo sucedido. ¿Y esto hay algún programa, algún departamento, sí, aparte no? No, imagínate, no. Solo el proyecto del mismo, de dragado. Ajá. De San Juan. ¿Y cuál es la idea? ¿Limpiar la orilla? No, sí, que se va limpiando así porque, como ejemplo, este palo aquí, se queda aquí y toda la brosa que viene se queda estancada aquí. En cuanto a la seguridad, se reforzará la presencia policial. Además, se confirma que existe orden del presidente Luis Guillermo Solís para detener a quien se encuentre en flagrancia. Y que, por supuesto, una vez que sorprendamos a personas dentro de nuestro territorio en actividades ilícitas como las que ya hemos observado, van a ser detenidas en el acto y se aplicará pues la ley como corresponde. Desde la semana anterior, la Cancillería notificó a Nicaragua sobre esta incursión y aún no han recibido respuesta. Otra de las acciones que tomará el gobierno es informar a los embajadores de otras naciones sobre este nuevo hecho. El conflicto con Nicaragua fue denunciado desde el 2010. Al menos 5 muertos por la tormenta de nieve que afecta a Nueva York. El porcentaje de temperaturas en 48 estados fue de -7 grados. 3 personas murieron por paro cardíaco como resultado de remover la nieve con las palas. Unas 4 personas murieron en Buffalo y una más en Alden, en Nueva York, a consecuencia de una tormenta de nieve este martes, día en el que al menos un lugar de cada uno de los Estados Unidos se encontraba bajo cero. La estadística incluye a Hawái, donde la temperatura en Mauna Kea, en la isla principal, alcanzó los 0 grados centígrados.
Esto es altamente inusual para la temporada del año, ya que los meteorólogos esperan esta temperatura hasta enero o febrero, debido a que el aire del Ártico sopla en la zona de los Grandes Lagos y produce nevadas lacustres extremas. Sin embargo, se informó que este miércoles otra ráfaga de aire frío golpeará el oeste medio y el noreste de Estados Unidos, mientras que el sureste podría tener temperaturas mínimas récord para la zona. Y tenemos una noticia de fútbol para finalizar. La pelota de la Copa América Chile 2015 se llama Cachana. ¿Usted sabe lo que esto significa? Aquí le contamos. ¿Qué tienen en común un ave y una pelota de fútbol? Ambas reciben el nombre de cachaña. La primera habita en las zonas boscosas desde Colchagua hasta Aysén y la segunda será el balón oficial de la Copa América de Chile 2015. ¿Pero sabe usted qué significa la palabra cachaña? Una finta parece que es la cachaña. Un dribleo en el fútbol. Forma de eludir en una jugada futbolística, eso es la cachaña. Es el nombre de una especie de cacatúa o de loro chileno. Y la característica de ello era que para eludir al hombre se escondía. Cachaña, regate, amague o enganche. Varios son los exponentes de esta jugada, una de las más lujosas y aplaudidas en el fútbol. Bueno, perdible. Cachañero mejor, más corto. Y Garrincha era de los tipos que te amagaba la cachaña y todos creían que iba por la raya y salía para el medio. Los brasileños históricamente son los que más la utilizan. Garrincha el siglo pasado, Ronaldinho, Neymar en la actualidad. Pero en Chile tenemos buenas cachañas. El Alexis Sánchez. Alexi. El Niño Maravilla deslumbra al mundo con su tremenda habilidad, esa que aprendió a miles de kilómetros de Londres. De Tocopilla, una cancha de piedra, todo piedrecilla. En esos mismos barrios donde comenzaron los actuales cracks de la selección, porque hoy La Roja tiene cachaña. Y así hemos llegado al final de otro Pulso Latino. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas, hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.